Actualmente Santiago Jiménez es criticado por su rendimiento, tanto en su club como en selección mexicana. Pero recordemos que hace apenas unos años estuvo en su prime y no fue llevado al Mundial de Qatar 2022, en el que pudo haber marcado gran diferencia. Por aquellos años acababa de llegar al Feyenoord, estaba marcando goles, estaba conquistando Países Bajos y todo parecía indicar que estaba listo para vivir su primer mundial con la selección mexicana. Pero mientras Santiago atravesaba el mejor momento de su joven carrera, la situación de otros delanteros que competían por un lugar en la selección mexicana era muy distinta. Raúl Jiménez, por ejemplo, venía con problemas físicos desde hace tiempo. Rogelio Funes Mori tampoco llegaba en su mejor momento. Las lesiones y la falta de regularidad había afectado su rendimiento. Y Henry Martin, aunque atravesaba un buen momento con el América, no era nada comparado con lo que estaba viviendo Santi en Europa, especialmente tomando en cuenta la buena participación que estaba teniendo Santiago en la Champions League en aquel entonces. Pero aún así, Santi Jiménez quedó fuera del Mundial 2022 de Qatar. Y por palabras del propio Tata Martino, según él, la cantidad de goles que estaba marcando el Chaquito en Europa no era suficiente para ganarse un lugar en el Mundial. Que Santi es el goleador de Europa League, pero tiene muy pocos minutos, juega muy de vez en cuando. ¿Cómo era eso posible? Para muchos, incluyéndome a mí, aquella opinión resultaba, por decirlo menos, bastante ridícula. ¿Cómo podía quedarse fuera el delantero mexicano que estaba viviendo el mejor momento, goleador en la Liga de Países Bajos y un buen papel en la Champions League? En fin, ya han pasado algunos años y muchos nos seguimos preguntando por qué se tomó esa decisión de dejar fuera a Santiago Jiménez en lo que pudo ser su mejor mundial. Hoy vamos a reconstruir aquella decisión y tratar de entender qué ocurrió realmente. Cuando Santiago dejó Cruz Azul para ir al Feyenoord, muchos pensaron que necesitaría un año para adaptarse. En pocos meses empezó a marcar goles en Europa League, en la liga neerlandesa, y poco a poco empezó a ganarse el respeto. Mientras tanto, Raúl Jiménez seguía intentando recuperar su mejor versión después de la fractura de cráneo y de varias lesiones posteriores. Funes Mori, por su parte, había dejado de ser aquel delantero dominante de Monterrey, y solo Henry Martin atravesaba un buen momento con el América. Pero para muchos aficionados, incluyéndome a mí, la lógica era sencilla. El delantero mexicano que mejor estaba jugando debía ir al Mundial, pero esa lógica nunca se convirtió en convocatoria. Llegó el 14 de noviembre de 2022, miles de mexicanos esperaban la convocatoria, los nombres comenzaron a aparecer: porteros, defensas, mediocampistas, delanteros, Raúl Jiménez, Henry Martin y Rogelio Funes Mori. Y Santiago Jiménez se quedaba fuera del Mundial de Qatar. Y ocurrió lo esperado, las redes sociales explotaron, periodistas, exjugadores, aficionados, todos hacían la misma pregunta: ¿qué estaba viendo el Tata Martino que nadie más veía? ¿Qué es lo que le pasaba por su cabeza al no convocar a Santiago Jiménez? Y mientras más pasaban las horas, más extraña parecía la decisión, porque Raúl llegaba con muy pocos minutos tras sus lesiones. Funes Mori tampoco atravesaba su mejor momento, y mientras tanto, Santi seguía metiendo goles. Igual las formas también estuvieron mal porque ellos me dijeron por teléfono, teníamos un viaje a Girona, acabó la temporada, yo viajé a Girona y me dijeron como no, pues vas a estar entrenando aquí por si pasa algo y ya te metemos a ti, no sé qué, como de sobra, ¿no? Y llego a Girona y a la hora me dicen que no voy a ir y de ahí me regresé a México. ¿Qué pasó realmente? Aquí es donde empiezan las teorías o hipótesis. Muchos dijeron que el Tata simplemente no confiaba en Santiago, otros aseguraban que existían intereses detrás de la convocatoria, pero cuando revisamos toda la información disponible, la realidad es mucho más simple, y todo resulta en que Gerardo Martino llevaba casi 4 años construyendo un grupo. Su idea siempre fue mantener una base estable durante gran parte de ese proceso. En ese entonces todavía Santiago Jiménez no era el futbolista que terminaría siendo. Su explosión ocurrió apenas unos meses antes del Mundial, y cuando Santi alcanzó el mejor momento de su carrera, la lista prácticamente ya estaba decidida, y el Tata Martino decidió apostar por lo que ya conocía o por el estilo de juego que más le gustaba. Y en ese estilo de juego no encajaba Santiago Jiménez. ¿Esto fue un error de Gerardo Martino? Aquí es donde cada aficionado tiene su propia respuesta, porque una cosa es entender una decisión y otra muy distinta es creer que fue la correcta. Pero recordemos que ya en el Mundial de Qatar, México terminó marcando apenas 2 goles en todo el Mundial. No superó la fase de grupos por primera vez desde 1978, siendo uno de los peores mundiales de México. Y mientras todo eso ocurría, miles de mexicanos no dejaban de hacerse la misma pregunta: ¿qué habría pasado si Santiago hubiese estado en ese mundial? Y eso nunca lo sabremos, y quizá eso es lo que más nos duele a muchos mexicanos,
porque sabemos que en ese entonces Santiago Jiménez venía con mucha confianza y con muchos goles, y eso nos hace creer que en ese mundial Santi sí hubiese marcado gran diferencia. Y hoy en día Santiago Jiménez ya no es lo que fue en aquel 2022. Su carrera ha cambiado y justamente por eso la decisión del Tata Martino sigue pesando. Porque las carreras de los jugadores son momentáneas, momentos que puede que aparezcan solo una vez, y para muchos el mejor momento de Santiago Jiménez fue en 2022. Pero aún se mantiene la esperanza de que Santi recupere su nivel, o incluso que supere ese Santiago Jiménez del 2022. Para ti, ¿hubiese sido diferente si Santiago Jiménez hubiese ido al Mundial de Qatar o todo hubiese resultado igual? Dime lo que piensas, los estaré leyendo en los comentarios, y si este video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.